Esto comenzó en el 2020, en la pandemia, a través de las redes sociales. Gabriela, como decías vos, Maju, de 33 años, empezó a sentir mucho afecto, mucho cariño por parte de las personas de esta comunidad y decidió dejar todo para ir a vivir con ellos, para seguir el camino de Dios. ¿La ve con el comportamiento que ella manifestaba antes o está diferente? Y te habla de Dios, vos le contás cualquier cosa y bueno, Dios dirá, Dios esto, Dios... ¿Qué fue lo que notaste? Y sí, cambió un montón, obviamente, su manera de pensar, todo lo enfoca a Dios. Cada día tiene la cabeza más lavada, todo lo relaciona obviamente con Dios, con Jesús. Ella trabaja, pero trabaja por amor a Dios, no trabaja por el dinero. Está muy convencida, o sea, vos hablas con ella por teléfono y está muy convencida de lo que está haciendo. Nosotros hicimos un trabajo con Pablo Salum, sin decirle a ella, obviamente ella no sabe nada porque sabemos que se nos iba a poner en contra, porque ella está súper feliz donde está. Nosotros cuando ocurrió todo esto no sabíamos cómo manejarlo, cómo denunciarlo, porque no sé, mi hija es grande y tiene, vos decís, es mayor de edad, tiene derecho a hacer la vida que quiera. Claro, que es un problema. Pero no de esta forma. Hola, Gabriela, ¿cómo andás? Hola, bien, todo bien. Qué lío, ¿no? Todo lo que ha pasado desde el último año, todo. ¿Cómo fue la experiencia para vos? Un desafío, realmente. Contanos qué pasó. Conocí de la comunidad a través de unos videos. La verdad que me impactó muchísimo cada uno de los videos, ya que habla literalmente de lo que dice Jesús. Entonces eso me animó un montón a ponerme en contacto. Empecé a compartir con mis familias, ¿no? De que quería hacer esto. Lo comenté con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi hija. Obviamente a mi mamá no le gustó la idea. Me resultaba un poco incómodo ya ir a visitarla por el hecho de que intentaba darle tranquilidad, explicarle por qué quería hacerlo, pero no lo aceptaba y era como que cada vez que nos veíamos ella quería convencerme a que no lo haga, básicamente, a decirme un montón de cosas en contra. De todas formas, tomé la decisión de unirme a la comunidad. Sentía muy fuerte esa convicción de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, empezar a hacer las cosas por amor y no por dinero. Así que bueno, renuncié al trabajo y hablé con los chicos para poder unirme a la comunidad, los cuales lo aceptaron. Me dijeron que no había necesidad de apuro, que podía ir y probar y ver, porque es mejor realmente estar seguro de lo que vas a hacer y no dejarse llevar por algún tipo de emoción. Le hicieron vivir, nos contaba que nos hicieron vivir en el patio, en una carpa, y nos mandó fotos a mi mamá de ella durmiendo en una carpa. Algunos duermen en carpa, si mal no recuerdo, en el patio, y es como una prueba de un par de días. Tuvo que dormir ahí en la carpa 10 días hasta que pudo ingresar al lugar. O sea que eran todas pruebas supuestamente, como que bueno, para realmente probar que ella estaba en el camino correcto. El tiempo de prueba básicamente fue en pandemia, así que por ese motivo cuando yo llegué a la casa me pareció prudente el hecho de estar aislada por unos días de los demás integrantes, como para estar segura de no tener COVID. Así que ese fue el motivo por el cual poner una carpa y dormir en el patio. Fue por unos días simplemente. Algo para explicar a las personas que están viendo es que justamente como no queremos que las personas tomen una decisión basada en emociones, basada en un impulso, sino que lo piensen bien, el tiempo de prueba está para eso. No es un tiempo en donde sometemos a las personas a duras pruebas en ese sentido, porque creo que algunas personas lo han tratado de presentar de esa manera, sino es más un tiempo en donde las personas pueden probar cómo es vivir con nosotros, como nosotros, sin haber tomado decisiones irreversibles, es decir, sin ya haber vendido todas sus posesiones, cancelado todo básicamente de su vida anterior, para que justamente por ahí vienen y pasan unos días con nosotros y dicen, no, esto no es para mí, y no perdieron nada, se pueden volver y no sufren ninguna consecuencia por una decisión que tomaron de impulso. Con referente a mis bienes, por así decir, algunas de las cosas se las di a mi mamá, a mis hermanos, los compartí con ellos, y algunas de las otras cosas sí las traje a la comunidad, la cual las estamos usando.
las compartimos, como ellos compartieron también las cosas que tenían suyas, básicamente. ¿Qué pasó con dar la dirección de la casa de tus parientes? Porque si bien recuerdo que había cierta desconfianza con respecto a tus parientes, o por lo menos con Fabiana, la verdad es que ella sí supo la dirección de la casa desde el primer día que viniste a quedarte con nosotros, ¿no? Cuando me mudé, le di la dirección a mi tía, que se llama Andrea, es la hermana de mi mamá, Fabiana, y ese mismo día, me acompañó mi hermana Antonella con Fabiana, y me acompañaron hasta la puerta y bueno, nos despedimos. ¿Ella técnicamente dónde está ahora? ¿Se sabe? ¿Vos la podrías ir a visitar, rescatarla? No. ¿Ustedes saben dónde está físicamente la secta? Sí. Sí, nosotros hasta aportamos la dirección del lugar. Yo lo que le pedía que por favor me diga dónde está. Sabía dónde estaba, si bien no conozco el lugar, por dentro conozco la puerta, porque el día que se fue la seguí en un remis. Hace un año y medio, Fabiana, que no ves a tu hija. Hace ya 1 año y 2 meses que no ve a su hija. Cuando la veo le digo, te extraño, te necesito, quiero estar con vos. ¿Personalmente hablaste con ella? ¿Se encontraron? No, siempre por teléfono. ¿Lograste investigar en dónde ella está y pudiste volver a verla? Claro, sí. Yo no pude pasar, pero pasó el padre. Para, Fabi, para un minutito. Entonces vos pudiste ir a la casa y la encontraste y los dejaron pasar. Claro, sí, bueno. ¿Usted puede llegar a verla a ella, sabe dónde está? Uno, con cita previa, ellos te reciben en un patio, pero en Pero el ver a caso su hija no mío, pudo. Nunca. Con cita previa usted no puede ver a su hija. No. Fabiana, ¿cómo era su relación con su hija? ¿Por qué cree que ella llegó a esto? Es muy buena su pregunta. Algo que le había pedido a Fabiana era que no sea tan insistente y que me diera el espacio porque iba a tomar una decisión importante en mi vida. Esto se lo pedí ya que ella insistía una y otra vez en todo el tiempo mandándome uno y otro mensaje. Yo quiero que me atiendas todas las llamadas, quiero que me mandes fotos, quiero que hagas esto, porque en la primera que no me contestás voy a salir a los medios. Y me amenazaba de alguna otra cierta forma. Yo entiendo sus miedos, por eso era como que sí, todo el tiempo yo estaba escribiéndole, le he mandado fotos haciendo cosas con los niños, cualquier tipo de actividad que yo hacía, no sé, me ponía a pintar alguna maceta, mirá lo que estoy haciendo, estaba todo el tiempo en contacto con ella. Por eso fue que el primer tiempo que ella se va, ella me cuenta muchas cosas que a mí me sirvieron un montón para la denuncia. Bueno, un tiempo después de haber sumádome a la comunidad, hubo un día donde vinieron unos policías vestidos de civil hasta casa. Este policía, menciona que me estaba buscando y que tenía un oficio para entregarme. No había dejado ningún papel, nada, solamente había dicho eso. Me pareció prudente el hecho de ir hasta las diferentes comisarías que hay y comentar. Y enseguida iban buscando y me decían, no, mirá, no hay nada para vos, no. Así que como no me queda conforme, así fui a otro y me fui recorriendo diferentes comisarías y en todas me decían lo mismo. La verdad que no sabemos nada, acá no hay nada para vos. Un día fui a la casa de mi mamá y le dije, mirá, me resulta raro porque realmente sos vos la que sabe la dirección, por favor decime qué es lo que está pasando. Ella me decía que no sabía nada, algo que le dije, mirá, yo estoy compartiendo con vos fotos de niños, cosas, por favor decime a quién le estás dando la información. Más que nada me gustaría cuidar la privacidad de los niños. Pero ella empezaba a decir, de que tenés miedo, que hay niños ilegales, y era como no, pero simplemente ponete en mi lugar de que si alguien le está pasando las fotos de mi hija y esa persona la empieza a pasar a otras personas, es algo que ni a mí ni a vos nos gustaría, así que por favor, sé consciente. Ella ahí empezó a decir, no, pasa que vos no sabes dónde te metiste, el lugar donde vos estás tiene una denuncia por tráfico de órganos, entonces yo le decía, ¿dónde viste esto? ¿De dónde sacaste esta información? Ella me decía que en internet, le pedí por favor, a ver, mostrame qué es lo que leíste,
Y bueno, ella buscaba y me decía, ay, ahora no lo encuentro. Bueno, pero, o sea, si vos estás diciendo que hay una denuncia o hay información, ¿cómo puede ser que ahora la estás buscando y no está? Como ya sabíamos del tipo de mentalidad que manejan las personas en contra de comunidades cristianas como nosotros y que son muy prestos a decir son una secta, hacen todas cosas siniestras, malvadas, buscamos a ver si había algún tipo de antisectas acá en Argentina y nos topamos con la página de Pablo Salum. Cuando nos topamos con la página de Pablo Salum, vemos en su Facebook que la hermana de Gabriela había puesto un comentario preguntando información sobre nosotros. Fue ahí que sospechamos que Fabiana estaba en realidad pasando información a Pablo Salum sin avisarle a Gabriela. Y más inquietante era el tema de los niños, como había compartido Gabriela, no porque tenemos algo para esconder de las autoridades en cuanto a los niños, lo cual eso ya se comprobó en la investigación que hicieron, que no hay ningún abuso de los derechos de los niños en nuestra comunidad, pero obviamente al desconfiar de alguien como Pablo Salum, que no lo conocemos y no sabemos qué intenciones realmente tiene, de enterarnos que Fabiana posiblemente esté pasando fotos de los niños a una persona así como él, sí era inquietante. Bueno, me fui de su casa, seguí mi vida normalmente. Han venido de visitas mi papá, ha venido de visitas mis tías. Como era época de pandemia, me parecía lo más prudente realizar la visita en el patio, que corriera aire. He insistido a Fabiana que viniera un montón de veces y era siempre ponerme una excusa, hasta que fui en Navidad a pasarla con ella y ese día sí me puse a llorar y le decía, tipo, me hace sentir mal el hecho de que no quieras venir a conocer con las personas las cuales yo vivo. Así que mi hermana enseguida dijo, sí, ya vamos a ir, quédate tranquila, vos decime y yo voy, cosa que esto no sucedió porque pasaba una u otra cosa, siempre me decía que por alguna otra cosa ella no podía venir. ¿Cómo era para vos estar trabajando en la relación con Fabiana, con tus parientes, todo eso, tratando de establecer una relación de confianza y después un día recibís un llamado? Sí, hubo un día en particular donde recibo un llamado que tenía que volver a mi domicilio. La chica me explica que había una denuncia judicial, que había una orden de un juez donde yo me tenía que presentar, hablar con unos psicólogos. Así que nada, cuando vuelvo a mi domicilio me entero que habían allanado el lugar. Nos allanaron, nos habían llevado muchas de las cosas que tenemos, como celular, computadora, mi documentación. Me habían retenido todo, así que nada, fue bastante feo. Y bueno, ese día tuve una entrevista con 2 psicólogas. Les preguntaba incluso sobre la denuncia, me decían que era anónimo y yo le decía que sabía que venía por parte de mi mamá y que me resultaba raro por qué estaba haciendo esto, por qué estaba mintiendo de esa forma, de que yo no la veía, que yo no le hablaba, que ella no sabía, como que era una desaparecida. Incluso unos días después del allanamiento, ella sale en un programa de YouTube con Pablo Salum, a lo que sí, realmente me sentí muy enojada por un montón de mentiras que estaba diciendo en el programa. Y unos días después incluso de ese programa salió en varios medios de comunicación a decir cada vez más y más mentiras. Abandonó absolutamente todo, le entregó su hija al padre, entregó la casa incluso, y ahora la familia teme que ella termine viajando porque estamos hablando de denuncias de trata de personas. Trata de personas, si es que se configura aquí este delito, que creemos que sí por cómo lo están describiendo los familiares. El papá y la mamá. Digamos, es muy similar a la esclavitud, sí, porque los hacen trabajar y ellos no tienen ninguna ganancia, solamente le dan de comer lo mínimo, las miserias. Los dejan tirados en la calle. Tenés que hasta cortar la relación con tu familia, porque vos de ahora en más sos un discípulo, como un discípulo de Jesús, lo seguís a Jesús y abandonás todo. Yo quiero a mi hija conmigo, o un tratamiento psicológico. No quiero que mi hija
salga del país, porque yo sé que si sale del país no la vemos más. ¿Pero cómo salís de la organización? ¿Te escapás? Porque no hay otra. No hay otra, exactamente. Claro, porque obviamente no vas a consensuar una salida. No vas a consensuar una salida, no, obviamente. Son mayores de edad y uno como padre, me imagino que Fabiana la debe querer ir a buscar a su hija y traerla a la casa, pero no pueden. Porque aparte, por propia voluntad, ellos no quieren volver con la familia. Me llama mucho la atención. Ella como que se siente que uno la está traicionando, o sea, ella está totalmente no quiere que la convencida que lo que ella hace está bien. En ese momento perdí un poco de comunicación por el hecho de que me habían allanado y me quedé sin teléfono. Pero después era como, ¿de qué voy a hablar? Salís a decir un montón de cosas de mí sobre abandono de mi hija cuando sos la primera persona que dijo que iba a hacer cualquier cosa, pero que yo a mi hija mi hija no iba a poder vivir conmigo. Es algo que me recalcó un montón de veces. Lo más terrible de todo esto es que ella no le interesa volver a ver a su propia hija. Claro. Eso es terrible. Tal cual. Eso es lo más después grave. Cada uno puede elegir pertenecer a la religión, a la secta que quiera, es mayor de edad, no es un adolescente, ya tiene más de 30 años. Uno puede ayudarla hasta cierto punto o denunciar si hay delitos, pero digo, pierde contacto con su propia hija. Exactamente, sí. Pero en el momento que le está diciendo, mira, yo me voy a ir a vivir con otra gente, no voy a poder seguir viviendo con vos, porque digo, ahí es el primer punto donde no se dan cuenta de porque yo entiendo que vos puedas ser feliz. Llevar con ella. No, ese es el claramente. Por suerte salvaron a la nena. Dijimos que no. Claro, salvaron a la nena. Ella lo único que pretende de última es que la hija vaya a la comunidad con ella. Y obviamente la nena no va a ir a esta comunidad. Y la verdad es que irse con su mamá y también perdías a tu nieta. Igualmente habíamos dicho que no se lo íbamos a permitir que se lleve la nena, porque la única que más o menos la puede convencer, que yo supongo, es la hija. Hay algo que no me puedo sacar de la mente, que ella repite una y otra vez, que sabe que la única manera de que yo vuelva a mi vida anterior es por medio de mi hija. Eso es lo que me aterra, porque sé que es capaz de cualquier cosa, manipular a mi hija, ¿no? Para que yo desista de mi convicción, básicamente. Y me parece bastante cruel. Me anulan por completo que de la forma que yo elijo ahora vivir, no puedo ser madre. No estoy apta para ser madre. Y es algo que me ha mencionado. Si tu hija no está con su papá, tendría que ir con sus abuelas. Nada, me hace sentir horrible. ¿Qué realmente pasó con tu hija? Yo hablé con mi hija sobre mi idea, leíamos juntas la Biblia, le intentaba leer un poco como para que entienda y tenga un poco de contexto. Ella ha venido de visitas las veces que yo venía de visitas, así que conocía a las personas, conocía a los niños, ha jugado con los niños. Y sí, ella me ha mencionado que estaba de acuerdo en cuanto a mi decisión, solo que respetar el hecho de que ella no quería venir conmigo, que si por favor yo podía tener en cuenta eso. Así que en una charla que tuvimos con el papá y ella, donde hablamos de la situación, ella volvió a mencionar lo mismo y nos pareció acorde, ya que su papá era como, estaba muy contento. Él me decía que no podía creer que la vida le diera una oportunidad de poder vivir con su hija, ya que nosotros nos separamos cuando era muy pequeña. Así que él estaba muy contento. Así que por ese lado dije, bueno, así como ella está respetando mi decisión, me parece bueno, por más que yo no quería. Yo quiero que mi hija viva conmigo. Me parecía maduro el hecho de entenderla, así como ella me estaba entendiendo también, ¿no? Hubo muchas más mentiras que Pablo Salum y los familiares de Gabriela dijeron sobre ella y sobre nosotros, tanto en el canal de Pablo Salum como ante los medios de comunicación. Algunos llegaron al extremo de acusarnos de trata de personas, explotación laboral, vivir como indigentes comiendo comida podrida de la basura e incluso estar involucrados en el tráfico de órganos. Así que hacé clic en el video en pantalla o en el link en la descripción para ver la segunda parte de la historia de Gabriela, donde hablaremos de esos temas.